Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y Sarah Bluma estalla en redes con un mensaje contundente y Can Yaman responde de la forma más inesperada. ¿Crees que este triángulo con Demet Özdemir está a punto de explotar? Comenta abajo tu opinión. Todo comenzó con una historia en Instagram que encendió las alarmas. Sarah Bluma, conocida por su discreción y elegancia en redes, publicó una imagen con fondo negro y letras blancas que decía, ya fue suficiente. El silencio también cansa. Pero lo que hizo estallar todo fue la segunda parte de su mensaje, he esperado, he confiado, pero todo tiene un límite. Y el mío llegó hoy. Minutos después, en Twitter, el hashtag #Sara explota se volvió tendencia. Sus seguidores y el mundo del entretenimiento comenzaron a preguntarse, ¿a quién iba dirigido ese mensaje? Y sobre todo, ¿qué había sucedido para que Sara rompiera el molde y se expresara con tanta firmeza? La respuesta llegó en forma de acción. Mientras los medios intentaban contactar con ella, Can Yaman, quien se ha relacionado sentimentalmente con Sara durante los últimos meses, sorprendió al mundo digital al dar me gusta a una fotografía de Demet Özdemir en Instagram. La imagen, una toma casual en blanco y negro de Demet frente al espejo, no tenía un pie de foto revelador, pero el gesto de Can habló más que 1000 palabras. Y las redes enloquecieron. ¿Crees que fue una provocación directa hacia Sara o un intento desesperado por recuperar a Demet? Comenta abajo lo que opinas. Un usuario comentó, es como si Can quisiera enviar un mensaje código, tú me dejas, yo regreso a lo conocido, punto. Otros fueron más directos, eso se llama falta de respeto. Sara se merece algo mejor. Horas más tarde, Sara fue vista saliendo de su apartamento con gafas oscuras y sin emitir palabra alguna. Los paparazzis le preguntaron directamente, ¿es cierto que Can te traicionó con Demet? Ella solo respondió, no tengo nada que aclarar. Todo está a la vista de todos. Una frase corta, pero cargada de dolor. Esa misma noche, compartió otra historia en su cuenta, una imagen de un corazón roto con la canción Ya no más de fondo. La letra encajaba a la perfección con el momento, no voy a llorar por lo que no cuidaste. Mientras tanto, Demet no hizo declaraciones. Pero los fans notaron que eliminó varios comentarios recientes en su foto, especialmente aquellos que hacían referencia a Can. Algunos especularon que quizás ella no sabía del me gusta o que simplemente no quería verse involucrada en el drama. El entorno cercano a Sara reveló a un medio digital, ella lo apostó todo por él. Aguantó desplantes, ausencias y rumores. Pero esto fue la gota que derramó el vaso. No fue solo el like, fue el momento. Esa misma fuente cercana añadió, Sara no buscaba fama ni escándalos. Solo quería una relación verdadera. Pero se cansó de esperar algo que nunca llegó. El impacto en la reputación de Can fue inmediato. Algunos medios comenzaron a cuestionar su actitud, acusándolo de jugar con los sentimientos de ambas mujeres. En varios programas de televisión turca se abrió el debate, ¿Can está emocionalmente inmaduro o simplemente no ha superado a Demet? Y justo cuando parecía que el silencio iba a prolongarse, Can reapareció en sus redes con un video críptico, un atardecer en la costa, acompañado de la frase, algunas tormentas vienen para limpiar el camino. Un comentario que dividió opiniones. Algunos lo interpretaron como una reflexión sincera, otros como una forma de evadir responsabilidad. Sin embargo, lo que realmente encendió nuevamente las especulaciones fue que, justo después de subir ese video, dejó de seguir a Sarah Bluma en Instagram. Sí, dejó de seguirla.
Y eso, en el lenguaje moderno de las redes sociales, es más fuerte que 1000 comunicados de prensa. Los fans de Sara, indignados, comenzaron a publicar bajo el hashtag #TeamSara, mientras los de Can intentaban justificar su actitud. Por otro lado, Demet Özdemir comenzó a recibir mensajes contradictorios en su cuenta. Algunos la acusaban de ser la tercera en discordia, mientras otros la defendían asegurando que ella no pidió estar en medio de esta historia. Una seguidora escribió: Demet no tiene la culpa de nada. Si Can no ha superado el pasado, es problema suyo, no de ella. Mientras tanto, otra replicaba: todo es muy raro, y si nunca dejaron de hablar. Pero el verdadero giro de guión llegó 48 horas después, cuando Sara Bluma rompió su silencio con un mensaje claro y devastador. En una entrevista exclusiva para una revista de moda, declaró: cuando amas de verdad, no juegas con la incertidumbre. No provocas a tu pareja para ver si reacciona. Yo no soy parte de un show ni una actriz secundaria en un triángulo romántico. Soy una mujer que sabe cuándo irse. Sus palabras fueron aplaudidas por miles. Mujeres, especialmente, la llenaron de mensajes de apoyo. Frases como brava, te mereces lo mejor y gracias por no callar inundaron sus perfiles. Incluso figuras públicas y actrices compartieron su entrevista con mensajes de sororidad. Fue más que un escándalo, se convirtió en una declaración pública de dignidad y amor propio. Can, por su parte, guardó silencio esta vez. No subió más historias, no comentó nada y, según informaron algunos medios, canceló una aparición pública programada para ese fin de semana. Sus seguidores empezaron a notar un patrón: cada vez que una relación se volvía seria, él encontraba la forma de sabotearla emocionalmente. Un especialista invitado a un talk show comentó: Can Yaman parece tener miedo al compromiso real. Es carismático, sí, pero emocionalmente evasivo. Demet, al ver que las cosas se intensificaban, publicó finalmente una historia breve pero significativa, una hoja en blanco y la palabra paz. Una sola palabra que, según muchos, representaba su deseo de mantenerse al margen y evitar más caos. Pero la historia aún no termina. Dicen que Sara ha sido contactada por una reconocida cadena internacional para participar en un proyecto benéfico que empodera a mujeres. Aún no lo confirma, pero si acepta, podría convertirse en la voz de muchas que han pasado por situaciones similares. Y mientras tanto, Can sigue en silencio, Demet se refugia en su trabajo y Sara. Sara parece más fuerte que nunca. ¿Será este el final del triángulo o el inicio de una nueva etapa? ¿Habrá arrepentimientos? ¿Reencuentros? Todo está en juego, y como siempre, te lo contaremos aquí. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización de esta historia que aún promete muchas sorpresas.